Canto 10, la terraza de los soberbios. Habíamos dejado atrás los suaves prados del valle y los cielos estrellados del antepurgatorio, y ahora ascendíamos al lugar donde las almas comienzan su verdadera purificación. La montaña se alzaba con severidad, y el sendero era tan estrecho que cada paso exigía atención y respeto. A nuestros pies, el abismo. A nuestra izquierda, la pura verticalidad de la roca. El aire era más denso, no por falta de oxígeno, sino por la presencia de lo sagrado. El sol, en su ángulo más alto, golpeaba la roca blanca, que no era simple piedra. Era un muro viviente, una galería de enseñanzas talladas por manos invisibles. Vi entonces, con asombro, la primera imagen. La Virgen María, en el momento sublime de la Anunciación. No era un simple grabado, era una presencia. El ángel Gabriel se inclinaba, y ella respondía con una humildad que estremecía hasta la médula. Sus palabras parecían suspirar desde la roca misma, y su gesto irradiaba una fuerza más intensa que el mármol. No era piedra, era virtud petrificada. Mira cuán grande es el poder del arte. Estas imágenes no están puestas al azar. Aquí se enseña con ejemplos el remedio contra la soberbia. Observa con el alma abierta. Avanzábamos en silencio, y cada paso revelaba otra escena. El rey David danzaba con alegría reverente ante el arca del Señor, su corona olvidada, su orgullo disuelto en adoración. Más allá, el emperador Trajano se inclinaba desde su caballo para escuchar la súplica de una viuda humilde. Aquella roca no era muda, respiraba virtud, hablaba sin voz. Me sentí pequeño, diminuto, como si una mano invisible desmoronara todo rastro de orgullo dentro de mí. Virgilio no decía nada, pero su silencio tenía el peso de una sentencia. El arte aquí no era decoración. Era juicio, era redención tallada en piedra. Entonces los vi. Almas que caminaban encorvadas, dobladas por el peso de enormes piedras que llevaban sobre los hombros. Sus rostros miraban al suelo, obligadas por el castigo, no infernal, sino divino. Era una humillación luminosa. Se desplazaban con lentitud reverente, rezando no con palabras sueltas, sino con ejemplos vivientes. El crujir de sus pasos contra la roca parecía un lamento. La piedra era castigo, pero también medicina. Oh tú, que vienes en vida, apiádate de nosotros, que fuimos orgullosos y ahora buscamos la gracia. Me acerqué. El corazón me latía con vergüenza y compasión mezcladas. Una de las almas, forzada a agachar la cabeza, alzó apenas la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de lucidez. El sudor le resbalaba por la frente, como si todavía tuviera cuerpo. Su voz era ronca, como si le costara hablar sin doblarse aún más. Mi arrogancia fue mi caída, y ahora, cada paso me enseña lo que nunca quise aceptar en vida. Que todos somos polvo, y solo la humildad conduce a la altura verdadera. Escucha bien sus palabras. Estas rocas no pesan más que el alma que antes no quiso inclinarse. Yo, que caminaba erguido, sentí de pronto un peso invisible en mi cuello, como si cada imagen, cada voz, cada oración silenciosa, comenzara a esculpir mi alma. La espalda se me curvó levemente, no por dolor, sino por comprensión. Seguíamos avanzando, y la roca viva continuaba enseñando. Escenas de humildad que dolían más que el látigo del infierno. No era un castigo, era un espejo, era mirar el orgullo rendido ante lo eterno. El sendero seguía apretado, y la luz del sol comenzaba a bañar la piedra con un brillo casi sagrado. El aire olía a polvo seco y silencio antiguo. A lo lejos, una figura se dibujaba, era el anuncio de la próxima revelación, de otra voz que aguardaba ser escuchada entre las sombras de la humildad. Y así terminaba aquel canto, caminando entre piedras, almas dobladas y ejemplos inmortales, nos adentrábamos más, hacia la raíz misma del alma orgullosa. Canto 11, la plegaria de los soberbios.
La terraza seguía viva de ecos, no por gritos de dolor, sino por plegarias que salían de labios humildes, de bocas que un día se alzaron para engrandecerse a sí mismas, y que ahora susurraban desde el polvo, como quien se sabe pequeño ante la eternidad. Las almas que cargaban piedras sobre sus espaldas no solo caminaban, oraban, y lo hacían al unísono, como una sola voz de arrepentimiento. Padre nuestro, que estás en los cielos, así comenzó la oración, pero no con júbilo, sino con una devoción temblorosa, como si cada palabra limpiara una mancha profunda en el alma. Su voz colectiva no era fuerte, pero sí intensa, como el murmullo de un río subterráneo que busca la luz. La frase venga a nosotros tu reino se arrastraba como un suspiro por la roca. No pedían pan, no pedían consuelo. Pedían limpieza. Pedían ser dignos. Las lágrimas eran invisibles, pero se sentían en el aire. Una de esas almas me habló mientras avanzaba, sin alzar la vista, con la piedra sobre el cuello como un testigo. Fui hijo de Guglielmo Aldobrandesco, tal nombre aún retumba en la tierra, pero yo fui más conocido por el orgullo que por la virtud. Y aquí estoy, doblegado, aprendiendo a inclinarme para poder alzarme de nuevo. Más adelante, otra voz se unió, con tono quebrado por el peso, no solo del castigo, sino de la verdad revelada. Yo fui Oderici de Gubbio, célebre en el arte del iluminado. Pero hoy sé que ningún talento justifica el orgullo. El arte pertenece a Dios, no al hombre. Me glorifiqué, y ahora cada paso mío borra lo que creí eterno de mí. Guardé silencio. No sabía qué decir ante tales confesiones. Yo mismo me cuestionaba si alguna vez había mirado con soberbia lo que no era mío. A mi lado, Virgilio parecía también ensimismado, como si la humildad del lugar le recordara que hasta la guía más sabia también debe inclinarse ante la verdad. Otra alma, más atrás, alzó su voz con voz suave, pero clara. Yo, que en Siena fui temido y venerado. Yo también aprendí tarde. La gloria que busqué no me siguió a la tumba. Y aquí, el alma aprende que solo quien se humilla será exaltado. Cada testimonio era un espejo. No solo de ellos, sino mío, de todos los hombres. Me di cuenta de que la soberbia no se gritaba, se susurraba en los pensamientos, en los gestos, en la presunción del alma. El rezo seguía. Perdónanos nuestras ofensas, y lo repetían como una cuerda que se enrolla al corazón. Era una letanía de quienes no buscaban ya justicia, sino limpieza. El amén que cerraba la oración no era un fin, sino un latido. El viento sopló leve, removiendo el polvo bajo sus pies. El sol bañaba las rocas con un resplandor más cálido. Las piedras aún pesaban, pero su alma comenzaba a elevarse. Así terminaba aquel canto, y sabíamos que el siguiente paso en la terraza no sería físico, sino espiritual. Más arriba nos esperaba una visión. Pero primero, el alma debía seguir arrodillada. Canto 12, los grabados del suelo y la carga que cae. La cuesta aún nos obligaba a agacharnos. La roca seguía impasible, y los rostros de los penitentes caminaban pegados al polvo, como si el alma misma recordara el suelo del cual fue formada. Pero algo empezaba a cambiar. Miré el camino. El suelo mismo hablaba. Talladas en la piedra, como si el dedo de Dios hubiese cincelado directamente, vi imágenes que gritaban sin voz. Eran escenas de caída. Orgullo vencido, grandeza doblegada, soberbia desplomada. Vi a Lucifer cayendo del cielo, aún lleno de luz, pero ya sin destino. Vi a Brías, el gigante fulminado por el rayo divino. Vi a Saúl, herido por su propia espada. A Nemrod, confundido por las lenguas. A Níobe, petrificada por su orgullo materno. El suelo era una galería de humillación. Cada paso pisaba la lección que el alma soberbia no quiso aprender. Mira bien, pues no solo se aprende al mirar hacia arriba. También el polvo habla, y el que no baja la mirada, no ve jamás la verdad.
Avanzábamos, y las almas aún encorvadas nos miraban apenas, como si cada palabra que saliera de su boca les costara un suspiro. Que Dios incline tu rostro con misericordia, y no con peso. Aprende, joven vivo, para que no cargues lo que nosotros arrastramos. Entonces sentí un cosquilleo en la espalda. No físico, sino espiritual. Como si algo invisible se desprendiera de mis hombros. Me erguí sin querer. Sentí alivio. Ligereza. Como si una carga que nunca supe que llevaba se hubiese disuelto en el aire. El ángel ha pasado. Has sido marcado por su toque. Una P ha sido borrada de tu frente. Has aprendido, y por eso, puedes avanzar. Lo miré sin entender del todo, pero algo en mi alma resonaba. No era alegría. Era algo más puro. Una forma de paz. Alzamos la vista. Ananhao descendía en silencio por la roca, sus alas recogidas y su rostro sereno. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuestra frente está más clara, podéis subir. La escalera se abrió ante nosotros, esculpida en la piedra viva, y mientras ascendíamos, miré por última vez a las almas encorvadas. No por lástima, sino por respeto. Sabía que algún día, también ellas serían alzadas. Así terminaba aquel canto. Y con él, la terraza del orgullo quedaba atrás. Lo que vendría ahora sería distinto. El corazón ya había aprendido a inclinarse, ahora debía aprender a sentir con justicia. Canto 13, la terraza de los envidiosos. La cima anterior quedaba atrás, y el aire se tornaba más delgado, como si la atmósfera misma exigiera pureza interior. Subimos por un estrecho pasadizo en la roca, hasta que el sendero se abrió nuevamente en una terraza sombría, sin sol directo. No era sombra de nubes, era una penumbra espiritual. Aquí no brillaban esculturas ni relieves. Aquí todo era piedra desnuda. Y en esa austeridad, lo invisible se volvía más agudo. Avanzábamos cuando me di cuenta de que estábamos rodeados. Pero no los veíamos, solo los oíamos. Voces dolientes, bajas, temblorosas, brotaban de figuras que estaban sentadas contra la roca, apoyadas unas a otras como ciegos reunidos en oración. Llevaban mantos grises, todos iguales, y algo más, en sus ojos. Un lazo de alambre los cubría, cerrando sus párpados. Como penitencia, habían sido privados de la vista, porque en vida vieron con envidia lo que no era suyo. Ahora, no podían ver nada. Me detuve, el alma encogida. Aquí purgan su envidia los que una vez se dolieron del bien ajeno. Como ciegos caminan, porque sus ojos miraron con veneno lo que debieron mirar con alegría. Una de esas almas alzó el rostro, aunque no podía verme. Su voz era como una llama quieta. ¿Quién eres tú, que tienes sombra, y sin embargo no gimes como nosotros? ¿Vienes del mundo de los vivos? Me acerqué, reverente. Yo soy Sapia de Siena. En vida me regocijé en la caída de mis enemigos. Y eso fue mi condena. No fue la espada, ni la traición, fue mi corazón podrido por la envidia. Aquí aprendo a ver con el alma, ya que los ojos ya no me sirven. Guardé silencio. La imagen de aquellos ojos vendados con alambres me estremecía. Pensé en cuántas veces el alma humana desea ver a otro caer, solo para sentirse superior. Aquí, esa miseria era desnudada sin piedad. Otra voz surgió cerca, suave y rasposa. Oh Toscana, tierra inquieta, ¿cuándo dejarás de alimentarte de la envidia? Tus ríos están llenos de ella, tus ciudades la beben como vino. Yo fui de los que la sembró, y ahora mis ojos pagan lo que mi lengua deseó. Pasábamos entre ellos con cuidado. Aunque no veían, sabían que estábamos ahí. Sentían nuestras sombras. Rogaban por oraciones. No pedían luz, ni vista. Pedían solo un recuerdo limpio en el mundo que los vio pecar. Aquí se aprende que el bien ajeno no roba el propio.
que alegrarse por otro es la única riqueza verdadera. Las voces murmuraban pasajes de caridad, fragmentos del Evangelio, y nombres de santos que practicaron la virtud contraria. La alegría por el prójimo. Mi alma se conmovía más que en las terrazas anteriores. Porque esta ceguera no era física, era una oscuridad que todos conocemos. Entonces, sentí como el aire empezaba a cambiar. Algo nos esperaba más adelante. Una nueva cuesta. Una nueva herida del alma por sanar. Así terminaba aquel canto, con el sonido de los lamentos, no de dolor, sino de transformación. Y con cada paso, la piedra nos hablaba sin esculpir nada. Canto 14, el fuego de la envidia apagado por la compasión. La terraza continuaba extendiéndose bajo la sombra eterna de la roca. El cielo, alto y limpio, no llegaba hasta nosotros, como si la luz misma se negara a entrar en un lugar donde el alma, aunque arrepentida, aún exhalaba el rastro de su antigua oscuridad. El canto anterior había dejado su huella en mí, y mi corazón seguía latiendo con fuerza cuando nuevas voces se elevaron desde la penumbra. Dos almas hablaban entre ellas, sin alzarse, sin mover los párpados atados con hierro. Sus rostros eran austeros, su postura humilde, pero su voz tenía un eco casi noble, como si en el sufrimiento hubieran encontrado claridad. Uno de ellos, al sentir nuestra presencia, habló con un tono severo. Dime tú, sombra viva, ¿quién te guía entre los ciegos? ¿Y por qué llevas la luz aún sobre los hombros? Virgilio se adelantó ligeramente, sin interrumpir su paso, dejando que la verdad hablara por sí sola. Este hombre viene en carne viva, por voluntad del cielo. No está aquí por castigo, sino por visión. Otro de los penitentes, que había estado escuchando, se alzó con voz amarga pero no violenta. ¿Quién pudiera ver aún los males de nuestra Toscana? Tierra donde los nobles se vuelven bestias, donde los ríos se enturbian con el odio, y los árboles ya no dan sombra, sino cuchillos. Yo viví en Arno, y lo vi. Vi a los lobos vestirse de señores, vi a los cerdos entrar en los palacios. No esperes cosecha de donde no hay raíz, nuestras ciudades han cambiado virtud por soberbia, y cortesía por lengua afilada. Ay de ti, Florencia. Ay de ti, Arezzo. Ay de ti, Lucca. Ay de todos los que se engrandecen pisando al hermano. Sus palabras, aunque dichas por penitentes, cargaban un filo aún encendido. No era odio, era una tristeza resignada que se aferraba a la memoria del bien perdido. Me estremecí. Sentí en sus voces el dolor de la patria, no por amor propio, sino por ver su tierra destruida por los mismos que debían cuidarla. Pero el fuego se apaga, y cuando nuestra ceguera termine, veremos claro. No con los ojos, sino con el alma. Nada crece donde el alma no riega con compasión. El mal ajeno no es victoria. La envidia solo quema a quien la guarda. Los penitentes se inclinaron aún más, como si las piedras en su espalda se volvieran más pesadas por la verdad pronunciada. Sus cuerpos no se movían, pero algo en el aire decía que sus corazones sí. Y así, sin mayor estruendo, sin milagros visibles, nos fuimos alejando de ellos, dejando atrás no solo una terraza, sino un abismo de emociones. La envidia, ese veneno que todos conocen, se disolvía en la roca, lavada lentamente por la humildad y el arrepentimiento. Así terminaba aquel canto, y delante de nosotros, una nueva cuesta. Una prueba distinta. Un rostro distinto del alma. Canto 15, el resplandor del amor puro. La sombra del muro de la envidia se alargaba a nuestras espaldas, como si quisiera retenernos, pero el alma ya no miraba atrás. Avanzábamos con pasos más ligeros, no porque la cuesta fuera más amable, sino porque el corazón, tras haber soltado su lastre, latía con otra música. El aire era más claro. El silencio, más denso. No tardamos en notar un cambio en la atmósfera. Una claridad suave comenzó a envolvernos, no desde el cielo, sino desde una curva de la roca. Y entonces lo vi.
Una figura descendía en línea recta, como si el aire le abriera camino. Sus alas eran tan blancas que parecía que la luz nacía de ellas. Su túnica flotaba sin esfuerzo, y su rostro no tenía ni sombra ni arruga ni gesto. Era solo paz. El ángel se posó sobre una cornisa sin que sus pies tocaran piedra, como si la materia le obedeciera. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pasen en paz. Sus ojos aún ven, pero su corazón ya comienza a amar. Sentí que algo se desprendía de mí, no de mi cuerpo, sino de mi conciencia. Como si una capa invisible se deshaciera entre la luz y yo. La roca parecía brillar sin sol, y cada grano de polvo tenía algo divino en su forma. Seguimos avanzando. Aquí ya no se carga la piedra del pecado, sino la dulzura de haberlo dejado atrás. Lo que verás ahora no es castigo, sino revelación. El sendero se hizo estrecho, bordeando una pared clara como mármol, pero sin escultura. No había imágenes como en la terraza de los soberbios. Todo aquí era luz, y sin embargo, se sentía más profundo que cualquier tallado. Entonces, sin advertencia, una intensidad nos envolvió. La luz no venía de un punto fijo, sino de todas partes. No era una llama ni un rayo, era presencia. Era como si el amor se hubiera vuelto visible. Cerré los ojos, pero no escapé. La luz no quemaba, pero sí desnudaba. Me sentí temblar. ¿Puede un alma aprender a amar solo por ver esta luz? El alma aprende lo que el mundo oculta, si se le permite sentir, no solo ver. Aquí se ama no con el deseo, sino con la entrega. Y fue entonces cuando entendí lo que era la caridad verdadera. No es dar una limosna, ni compartir palabras dulces. Es alegrarse de corazón por el bien del otro, aunque no te toque, aunque no sea tuyo. Es mirar la felicidad ajena y sentir que también es tuya. Esa luz no me exigía nada. Solo me mostraba lo que había olvidado. Miré mis manos. No tenían heridas, pero sentí que algo en mí se estaba curando. Esta es la antorcha que disipa la envidia. La llama que no consume. La presencia de lo alto que no exige adoración, solo apertura. Caminamos en silencio. El aire se volvió más fresco, pero no por frío, sino por limpieza. Era como si toda esa luz barriera lo innecesario. Lo que antes parecía importante, ahora era nada. Pasamos cerca de una roca lisa donde la claridad hacía vibrar la superficie. Y de pronto, recordé a las almas que dejamos atrás. Los ojos vendados. Las voces temblorosas. Pensé en sus lamentos y comprendí. El que no ama, permanece ciego, aunque vea el mundo entero. Miré a lo lejos. Ya no había figuras humanas. No había penitentes. Solo el eco de algo que parecía esperanza. Y por primera vez desde que inicié el ascenso, me sentí más ligero que mi sombra. Así terminaba aquel canto. No con una enseñanza explícita, sino con una sensación que no podía explicar. Algo dentro de mí había cambiado. No sabía ponerle nombre, pero supe que no volvería a ver al otro como rival. Y delante de nosotros, un nuevo sendero, otra terraza más alta. Más cerca del cielo. Canto 16, la ceguera del alma y la raíz del mal. La noche se acercaba a la montaña, no porque el sol se ocultara, sino porque así lo dictaba la ley del lugar. A cierta hora, incluso en el purgatorio, todo cesa, todo salvo la memoria. El aire se volvió denso, y una oscuridad como la del mundo sin luna descendió sobre nosotros. No veíamos nada. Ni la piedra, ni los rostros. Solo sentíamos el calor del cuerpo junto a nosotros. Mi alma comenzaba a inquietarse, y fue entonces cuando una voz brotó de la oscuridad. ¿Quién eres tú, que vienes entre sombras con voz viva, y pareces tener aún el don del aliento? Este hombre aún vive.
Por voluntad divina atraviesa estos reinos, aprendiendo con los ojos del alma. Respóndele, si puedes, pues su deseo es justo. Una figura se acercó. No podía verle el rostro, pero su tono era claro, templado, como un sabio fatigado. Si deseas comprender por qué el mundo está tan torcido, escucha con atención. No es el cielo el culpable. Las estrellas no te obligan. El alma humana nace pura, sencilla, con capacidad para el bien y para el mal. Es la tierra la que la deforma. Son los gobiernos, las leyes injustas, las costumbres podridas, las que encorvan el corazón. Su voz temblaba, no de miedo, sino de convicción herida. La iglesia tomó el cetro y la espada, y así se perdió la justicia. El imperio se volvió débil, y la avaricia entró en los templos. ¿Cómo puede el mundo estar recto, si quien debería guiarlo camina torcido? Me quedé en silencio. Aquellas palabras no eran queja. Eran diagnóstico. Verdades que dolían más por su claridad que por su amargura. El alma tiene libre albedrío. Y es eso lo que la hace grande. Pero si no se educa, si no se le muestra la virtud, si todo a su alrededor le enseña a robar, a odiar, a desear lo ajeno, entonces, ¿cómo se salva? El cielo pone la chispa, pero el alma sopla el fuego. Si el mundo arde por el odio, no culpes al viento, sino al hombre que no quiso aprender a amar. El silencio volvió a apoderarse de todo. La oscuridad no era solo externa, se sentía dentro del pensamiento, dentro del pecho. Y sin embargo, algo empezaba a brotar. Una llama interior, como si el alma se encendiera sola para seguir avanzando. Vete, y dile a los vivos que la justicia no es una ilusión. Diles que aún pueden elegir. Que el bien no se impone, se construye. Entonces, una luz tenue apareció en la cima del sendero. No era la del día. Era la señal de que el ciclo estaba por terminar. Que debíamos detenernos, descansar, y prepararnos para lo que vendría. Así terminaba aquel canto. No con penitencia visible, ni con castigo físico. Sino con la verdad desnuda. Que el mal del mundo no viene de fuera, sino de dentro. Y la libertad del alma, es la única llama que puede arder sin destruir.